En Eh, el, bueno, cuando usted sí, decime. habló, en su momento habló de cuando el concursado por ahí quiere hacer quiere defraudar. A nosotros nos tocó la parte del concurso muy oscuro de lo que Mm. era alguien que reparte cartas. Yo ¿Alguien que encontré qué? el que repartía cartas. Ajá, ¿el cartero? No, no, la empresa que se dedica a eso, en la época de Macri. Ah, sí, 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 sí. En esa época, cuando nosotros, porque tenía un compañero de trabajo con el cual armamos el departamento de juicios universales, eh, nos tocó ir a la reunión con el síndico y debía muchísima plata, en dólares lo debía al Estado, al Estado provincial. Y nos dijeron que no le importaba, porque como estaba gobernando él, esto se iba a quedar en la nada. Y dicho y hecho, quedó en la nada el concurso ese. No pudimos cobrar nada. Las acreencias que eran por parte del fisco, como acreedores privilegiados que éramos, nunca se pudo hacer nada con eso. Y quedó en la nada el concurso. Qué raro, mira, mira vos, Sí, rarísimo. a nosotros nos sorprendió porque eh, fuimos con todos los papeles. Eh, Lo que nunca pasa se es que llevó adelante. la realidad es que cuando tenemos quiebras, pasa que cobran muy pocos acreedores, sí cobran muy pocos, solamente los que tienen privilegios especiales, te diré, y ni siquiera capaz que llegan a cobrar todo, ¿me entendés? Entonces, lo que es el fisco, lo que es los acreedores comunes, bueno, el Estado tiene ciertos privilegios, eh, pero, pero son generales, ¿me entendés? Entonces no llegan a cobrar nada. En una quiebra, la realidad, y el doctor Gómez Rincón, que es el titular de cátedra, siempre lo cuenta. Él dice, en toda su vida, que es bastante larga su vida profesional, él tiene memoria de haber visto que en una quiebra cobren los acreedores comunes, estaba enchufando la computadora, eh, 5 veces en su vida, ¿me entendés? Porque no llegan a cobrar por una cuestión de que no hay plata, ya no hay activos, no hay plata, se liquida todo, pero no alcanza para todos, eso es la realidad. Pero bueno. Bueno, Rubén, yo lo comento acá para que quede grabado. No sé si tenés alguna otra duda, otro comentario. No, 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 ya le dije ya, doctora, me pareció, No, vuelvo a repetirle que me parece muy práctico el libro, es algo muy fácil de entender. Las dudas que tenía con el libro me las fui haciendo por ahí. nada, Vuelvo a decirle que como trabajo trabajo ahí en la parte de por ahí los horarios no me coinciden, porque por ahí trabajo a la siesta y no puedo participar en clase. claro, Ahora está bien, participo, estas veces no participo porque, bueno, tuve un inconveniente familiar y bueno. está bien. Sí, Bueno, entonces, Marcelo, yo dejo esto grabado, en entonces, especial para los que no están. Lo que es la clase del viernes próximo, o sea, pasado mañana, el viernes 6, no, hoy es martes, sí, del viernes 7 de junio, vamos a ver los temas importantes, puntuales de la quiebra y lo que son privilegios, que son temas vitales para nuestra materia y para el examen final, ¿sí? Los alumnos que tengan que recuperar y estén viendo esta clase grabada, no voy a desarrollar nada porque hay un solo alumno, prefiero desarrollar todo el viernes con un poco más de asistencia. Eh, para quienes rinden el recuperatorio el jueves, ya van a entrar temas de quiebras, ¿sí? Eh, que en realidad lo que más nos interesa son los efectos de la quiebra, ¿sí? Para el recuperatorio. Eh, los más importantes son los efectos patrimoniales, periodo de sospecha, eh, lo que es
En realidad estoy pensando que debería dejarla grabada a la clase. Debería dejarla grabada para que la vean y el viernes ver privilegios directamente porque se va a hacer medio mucho. Si te parece, Rubén, apagate tu micrófono. Yo voy a desarrollar un poquito, ¿sí? Lo que es la parte de quiebras. Si te van surgiendo dudas, me las vas diciendo por el chat, ¿sí? Entonces, hoy desarrollamos lo que es la quiebra, los efectos principalmente. Hay un montón de artículos que van a tener que ver ustedes, que por una razón de tiempo no vamos a llegar a ver. Y el viernes ya desarrollamos solamente privilegios, ¿sí? Entonces, bueno, yendo a lo nuestro, recuerden que, recuerden, voy a hablar en plural. Recuerden que la quiebra es el proceso por el cual se mata a la empresa, ¿sí? Uno habla de empresa, pero recuerden que las personas humanas también son susceptibles de ser declaradas en quiebra. Por supuesto que a las personas humanas, conforme al artículo 2 de la ley, que es común para los dos títulos, tanto el de concursos preventivos como el de quiebra, establece que son sujetos concursales o concursables las dos personas, la jurídica y la humana, ¿sí? Obviamente que la persona humana no se la mata, no hay forma de liquidarla, no se la mata, se la tiene inhabilitada durante todo el proceso de la quiebra y hasta su rehabilitación, que es un año después de que la quiebra termina, ¿sí? Y después la persona humana se rehabilita y puede volver a generar su patrimonio sin que esto caiga en desapoderamiento, ¿sí? Recuerden que tenemos dos tipos de quiebras, la quiebra directa y la quiebra indirecta, ¿sí? La directa es la que es directamente solicitada, ya sea por el deudor o por el acreedor. Esto está en el artículo 77, dice que puede ser solicitada por el deudor, por el acreedor, y después el mismo artículo 77 menciona todos los casos de quiebra indirecta, que son aquellos en los cuales fracasó un concurso preventivo, ¿sí? Ustedes ahí en el artículo 77 los tienen mencionados uno por uno, excepto el caso en que durante un concurso preventivo no se hace pública la propuesta en el periodo de exclusividad, que la ley de la parte de concursos, en el artículo pertinente, menciona expresamente que si no se hace pública la propuesta durante el periodo de exclusividad, la consecuencia va a ser la quiebra, y este caso no lo menciona el artículo 77, ¿sí? Que es el que habla sobre ya las causales de quiebra indirecta, ¿sí? ¿Qué nos interesa? Les dejamos a ustedes, porque por razones de tiempo, les dejamos a ustedes para que lean el artículo 77, el 78, obviamente que para la quiebra es presupuesto objetivo, la cesación de pagos, el estado de cesación de pagos, igual que en el concurso preventivo, ¿sí? Para ustedes les dejamos el artículo 77, 78, 79, donde tenemos los hechos reveladores, ¿sí? Lo que es el trámite, la sentencia de quiebra, ¿sí? La conversión de quiebra en concurso preventivo. Van a ver que una vez que se decreta la quiebra, esta se puede convertir en concurso siempre y cuando la quiebra sea obviamente directa, ¿sí? Y haya sido pedida por el acreedor, ¿sí? En esta situación, una vez que se decreta la quiebra, el fallido puede solicitar la conversión de la quiebra en concurso preventivo, presentando los requisitos del artículo 11, por supuesto, completándolos, y solicitar la conversión. Obviamente tiene un plazo, ¿sí? Un plazo breve para hacer esto, y se puede convertir la quiebra en concurso preventivo porque el espíritu de la ley tiende siempre, obviamente, a proteger a la empresa, ¿sí? A proteger la fuente de trabajo, la fuente de vida, y siempre el concurso preventivo va a prevalecer sobre la quiebra. Entonces, bajo ciertos requisitos, ¿sí? Se puede pedir la conversión de esa quiebra directa siempre, porque obviamente es una cuestión lógica que una quiebra indirecta, como consecuencia de un fracaso preventivo, de un concurso preventivo, se decreta la quiebra, no se puede pedir la conversión en concurso de nuevo. Entonces, bajo ciertos requisitos, la quiebra directa pedida por el acreedor puede ser convertida en concurso preventivo, ¿sí? Pero todo eso se lo dejamos a ustedes. ¿A nosotros qué nos interesa? Nos interesa entrar a lo que son también los efectos de la quiebra, ¿sí? Vamos a ver que la quiebra tiene efectos personales y efectos patrimoniales principalmente sobre el fallido, ¿sí? Vamos a ver que la ley
tiene unas secciones, el capítulo 2 de la ley, ya en lo que es el título de quiebras, ¿sí? El capítulo 2 trata sobre los efectos de la quiebra. Y cada sección es un efecto distinto, ¿sí? Entonces vamos a ver que la primera sección tiene los efectos personales sobre el fallido, ¿sí? La segunda sección es el desapoderamiento, que es el efecto patrimonial más importante de la quiebra, ¿sí? La sección 3 tiene el periodo de sospecha, que también es un efecto muy, muy importante. La sección 4 tiene efectos generales sobre relaciones jurídicas preexistentes, ¿sí? Y la sección 5 tiene efectos sobre ciertas relaciones jurídicas en particular, ¿sí? Los dos últimos efectos no nos interesa tanto, ¿sí? Nos interesan los tres primeros. Y vamos a ver que como efecto personal la quiebra sobre el fallido es como que el juez y el proceso requiere de la colaboración permanente del fallido, ¿sí? Por esto se necesita que dé información, que un montón de cosas, que asista al síndico en un montón de cuestiones. Por esa razón, el fallido tiene un permanente deber de colaboración, ¿sí? En la quiebra. Por eso, uno de los efectos personales también es el hecho de que no pueda salir al exterior, ¿sí? Para poder salir, en realidad no es que tiene prohibido, tiene que solicitar autorización, ¿sí? Pero no porque esté preso ni nada por el estilo, sino porque existe este deber de colaboración. Entonces se lo necesita acá al fallido, ¿sí? Entonces no puede viajar, no puede, tiene que solicitar autorización. Y el juez verá, dependiendo en la etapa en que la quiebra se encuentre, si lo autoriza o no. Si estamos en una etapa en que ya pasó todo lo que es el periodo informativo y todo lo que es más vital para lo que se lo necesita, quizás lo puede autorizar para que salga, ¿sí? Eso como efecto personal. Como efecto patrimonial, y el más importante, que es cuando nosotros, es pregunta de examen, cuando nosotros preguntamos cuál es el principal efecto de la quiebra, estamos hablando del desapoderamiento, ¿sí? ¿Y qué es el desapoderamiento? En realidad el desapoderamiento es un concepto, ¿sí? Porque es quitarle al fallido tanto la disposición como la administración de todos sus bienes, tanto presentes como futuros. ¿Sí? Si es el caso de una persona humana, va a ser hasta su rehabilitación. Y si es una persona jurídica, nunca va a quedar rehabilitada, por ende, todos los bienes que entren a la empresa con posterioridad a la quiebra, porque la empresa va a desaparecer, ¿sí? O sea, la empresa se la va a matar, van a ser objeto del desapoderamiento. Tanto, recuerden esto, se le quita al fallido, ¿sí? El poder de disponer y de administrar sus bienes, ¿sí? No es como en el concurso, que en el concurso se le quitaba el poder para disponer solamente, pero el concursado podía administrar, ¿sí? Entonces se dice que en el concurso hay un desapoderamiento, pero acotado, chiquitito, ¿sí? En cambio, en la quiebra, el desapoderamiento es absoluto, es total, ¿sí? Pero el desapoderamiento es un concepto, y tan es un concepto, ¿sí? Que el desapoderamiento se produce o tiene efectos desde las 12 de la noche, desde la hora cero del día en que se decreta la quiebra. Entonces, hay que tener cuidado acá, porque si yo vendí mi auto a las 8 de la mañana y declaré quiebra, la resolución salió a las 12 del día, yo ya ese acto no lo podía realizar, porque ya estaba desapoderado, ¿sí? Entonces, esto es muy importante a tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo se lleva a la práctica el desapoderamiento? Es a través de la incautación de los bienes, ¿sí? Que eso vamos a ver que en la ley está mucho más adelante. Pero es importante que ustedes sepan qué es el desapoderamiento y en qué se distingue con la incautación. La incautación es el llevar a cabo de manera material el desapoderamiento, ¿sí? Es ir literalmente y quitarle los bienes al fallido. Si se trata de algo fácil de poder incautar, de poder quitárselo, se lo quitan. Si es un local muy grande, se clausurará. Si es
una fábrica también se clausurará y se verá dependiendo del proceso productivo, siempre y cuando el hecho de cerrar o frenar el proceso productivo no perjudique más que el hecho de continuarlo, ¿sí? Si no se lo continúa, se lo termina y recién se para todo. Entonces, esto es importante, que ustedes vean todos los artículos que tienen que ver con el desapoderamiento, qué bienes no se desapoderan, cuáles son los elementales para vivir, ¿sí? Y al fallido se lo desapodera tanto de sus bienes como de la legitimación procesal para participar en juicios que involucren esos bienes, ¿sí? En su reemplazo siempre va a actuar el síndico. ¿Y quién va a tener la administración de los bienes? El síndico. El síndico va a administrar esos bienes hasta que se produzca la liquidación. ¿Y cómo va a administrar el síndico? Siempre lo decimos, de la mejor forma posible, ¿sí? De manera que nosotros podamos obtener el mayor rédito al momento de la venta de esos bienes, la mayor cantidad de dinero para poder repartir mejor entre quienes son los acreedores de esta quiebra, para poder repartir más todo lo que se pueda, ¿sí? Entonces, ¿quién administra? El síndico. Ahora, ¿pierde la titularidad del fallido? No, pierde la disponibilidad y la administración, ¿sí? Pero el titular sigue siendo el fallido. ¿Estamos? Les dejo para ustedes para que vean esto, como les decía. A ver, en el caso de las empresas y de todo, ¿pueden seguir ejerciendo el comercio? No, tienen que cesar sus actividades. Ahora, si se trata de una persona humana, obviamente tiene que subsistir, ¿sí? Si se trata de un profesional, si se trata de una persona que tiene un oficio, si se trata de una persona que tiene un trabajo, obviamente puede seguir ejerciendo su actividad, ejerciendo su oficio, trabajando, porque obviamente tiene que seguir subsistiendo, ¿sí? Pero todo lo que entre se le va a sacar un poquito, ¿sí? Para que vaya a la quiebra. ¿Estamos? Esto respecto al desapoderamiento. Ahora, ¿cuál es el otro efecto importante de la quiebra? Ya vamos por el tercero, ¿sí? El periodo de sospecha. El periodo de sospecha es un instituto fundamental en la quiebra y es un instituto propio de la quiebra, ¿sí? Es una... solo corresponde para este tipo de procesos. El periodo de sospecha no existe en el concurso preventivo. ¿Y qué es el periodo de sospecha? Y por eso, incluso en el informe general del síndico, en el concurso preventivo, tiene que poner ciertas fechas y operaciones que tienen que ver con este periodo, porque durante un concurso preventivo siempre la quiebra está latente, ¿sí? El periodo de sospecha es un periodo, ¿sí? Es un tiempo, un lapso de tiempo, en el cual se van a revisar las operaciones que realizó el fallido, ¿sí? Hay ciertas operaciones para ver la intención que tuvo el fallido, generalmente operaciones que tienen que ver con sus bienes, para ver si con estas operaciones no afectó el interés de los acreedores, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede llegar a afectar el interés de los acreedores sacando bienes de la empresa o de su patrimonio? ¿Sí? Entonces, estas son las acciones que son objeto de ser revisadas durante el periodo de sospecha. Ahora bien, van a haber operaciones que van a ser declarados o actos que van a ser declarados ineficaces, que se lleven durante este tiempo, se van a declarar ineficaces de pleno derecho, ¿sí? Y otros que se van a revisar. Entonces, ¿cómo se cuenta? Ya volvemos a ver cuáles son cada uno. ¿Cómo se cuenta este periodo de sospecha? Este periodo de sospecha en la quiebra directa se cuenta de diferente manera. En la quiebra directa, esto lo tenemos en el artículo 117, 118, 118, 119. En la quiebra directa se toma desde la sentencia de quiebra hasta el inicio del estado de cesación de pagos. O sea, es un periodo de retroacción. Se cuenta hacia atrás, ¿sí? Desde la sentencia de quiebra hasta la fecha de inicio del estado de cesación de pagos,
¿sí? O sea, durante ese periodo no hay proceso, es desde la sentencia para atrás. ¿Estamos? ¿Y cuánto va a durar el periodo de sospecha? Lo que dure ese lapso de tiempo. Lo que dure desde la sentencia de quiebra hasta el inicio del estado de cesación de pagos. Pero ese periodo no puede superar los 2 años. El límite máximo es de 2 años. Si yo tengo 3 años y medio desde que se decretó la quiebra hasta el inicio del estado de cesación de pagos, ¿se acuerdan que esto en el artículo 11 uno lo tiene que informar cuando solicita el concurso y también cuando uno solicita la propia quiebra, incluso también lo tiene que informar? La fecha en que se estima el inicio del estado de la cesación de pagos, si empezó el estado de cesación de pagos 3 años y medio antes, el periodo de sospecha va a durar 2 años, ¿sí? Ahora, si el estado de cesación de pagos empezó 6 meses antes, el periodo de sospecha va a durar 6 meses. Si empezó un año, si empezó una semana antes, una semana, si empezó 15 días, 15 días, ¿sí? El límite máximo es de 2 años. ¿Estamos? Pero que quede claro, es el límite, no es que dure 2 años, no, es el límite. ¿Sí? Se lo cuenta desde el inicio del estado de cesación de pago, si quieren, hacia adelante hasta la sentencia de quiebra. ¿Estamos? Voy siendo clara, Rubén, ¿me vas? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo se cuenta en la quiebra indirecta? Siempre una quiebra indirecta que la antecede, un concurso preventivo, ¿sí? Entonces, en la quiebra indirecta se cuenta desde la presentación en concurso preventivo hasta el inicio del estado de la cesación de pagos, ¿sí? Hacia atrás. También el límite máximo de 2 años, ¿sí? Pero, reitero, límite. Si el inicio del estado de cesación de pagos se produjo 3 días antes, el periodo de sospecha va a ser 3 días. Si fue 6 meses, 6 meses, y si fue 3 años, es 2. ¿Estamos? Todo esto en el libro está puesto así, tal cual, ¿sí? ¿Y por qué en la quiebra indirecta se cuenta distinto? En la quiebra indirecta se cuenta distinto, primero, porque por una cuestión lógica, si nosotros contáramos desde la sentencia de quiebra, igual que en la quiebra indirecta, hacia atrás tenemos en el concurso preventivo, ¿sí? Entonces, en el concurso preventivo, el concursado está desapoderado, o sea, en realidad no desapoderado, no tiene la disposición de sus bienes, ¿sí? Cuando salen las publicaciones de quiebra o concurso preventivo, no salen estos periodos marcados. No entiendo a qué te referís, prendeme el micrófono y explícame. No entiendo muy bien a qué te referís. Sí, por ahí no sé expresarme bien ahí en el chat. Yo que cuando salen las publicaciones de concurso preventivo o de quiebra de algunas empresas, tanto en diarios o en boletines, no hablan de ese periodo de exclusividad, perdón, del periodo que usted estaba nombrando. De sospecha, No, sí. esos 2 años o cuántos meses, no dicen eso. Solamente No, aparece es que primero que el prim, como primero los ejemplos que usted que pone acá, que pone fecha de presentación del concurso, tal fecha, eh, a eso me refiero. no, es que está bien, no tiene por qué salir publicado, no se necesita, porque en Ah, realidad es una cuestión del fallido. Primero, cuando se publica un concurso de preventivo, no va a salir esto porque estamos en un concurso. O sea, claro, no se tiene por qué publicar. Acá estamos hablando de que se va a contar desde la presentación en concurso preventivo si es que la quiebra es indirecta. Pero cuando uno se presenta en concurso, no sabemos qué va a pasar. ¿Voy a quebrar claro. o voy a salir airoso? Cuando sale en el boletín, por ejemplo, en los diarios que dicen, se pone la fecha de presentación, ese yo, eso lo hace cada particular, va contando el periodo de... eh, No, eso es una cuestión del juez. No, eso es una cuestión perfecto. del juez. ¿Sí? Ah, El juez junto con el síndico van a revisar, van a contar el lapso, porque además en el informe general, en la quiebra, no se olviden que tenemos las mismas etapas que en sí, el sí, sí, concurso preventivo hasta la resolución del artículo 200 del informe general. sí, Entonces, si bien cuando existe una quiebra al iniciar
se establece una fecha de inicio de estado de cesación de pagos, es una fecha tentativa. Después el síndico va a terminar ratificando o no, si es esa. Entonces es imposible ponerlo al momento de la publicación, ¿sí? De publicar los edictos. Es imposible. Esto es una cuestión que el juez la va a determinar, ¿sí? No tiene que estarla determinando la gente, ¿sí? Entonces, a ver, sí, María Florencia, si es de la materia, sí, si no, ya todas las pautas académicas ya las di. O sea, todas las administrativas, sí. Si es de la materia, dale, sí, sí, decime. Hola, profe, ¿qué tal? Me conecté tarde. Sí, es de la materia. Es una duda que yo tengo que usted lo dio la última clase antes del parcial sobre los concursos preventivos que había explicado, los comunes y los pequeños. Y en los concursos preventivos comunes, cuando habla de la homologación del acuerdo, ahí finaliza la tarea del síndico, y yo tenía entendido que también, o sea, por más que finalice la tarea del síndico, se seguía un control. Fue una No, pregunta que estuvo en el examen. claro, no. O sea, la ley es clarísima en ese aspecto. A ver, en los pequeños concursos, quien hace el control del cumplimiento del acuerdo en el concurso preventivo común, entre comillas, porque no es que se llame así en los normales, Sí, quien hace sí. el control es el comité de control. El síndico termina su tarea cuando el juez dice, hasta aquí se homologó el acuerdo, se termina el concurso, entre comillas, ¿sí? No es que finaliza, es más, la ley te dice, finaliza la tarea del síndico. No Sí, sí, dice eso que está claro. finaliza el Finaliza concurso. la tarea del Lo dice síndico. literalmente. Sí. Ahora, en los pequeños, entonces la tarea del síndico termina ahí. No controla. Nada. Listo. En los concursos comunes, justamente. En los pequeños concursos sí no sucede eso, porque en los pequeños concursos no existe el comité de control. Ahí me Si confundí con vos el vas a comité de leer los control. claro, Sí. en los concursos pequeños no hay Ahí sí. comité de control. No, Entonces, al no haber comité de control, quien tiene que hacer el seguimiento y el control, valga la redundancia, del cumplimiento del acuerdo es el síndico. ¿Me entendés? ahí me confundí. Se me había mezclado eso y quería tener bien la distinción de uno y otro. Claro, así es, así es. ¿Mm? Gracias, profe. Es así. No, de nada. Entonces, ¿en qué estábamos? En el periodo de sospecha. Entonces, en la fecha, estaba con tu pregunta, Rubén, no se publica, ¿sí? Eso lo determina el juez, y bueno, quienes realizaron operaciones raras o dudosas en ese periodo se tendrán que preocupar o no, ¿sí? Eso en el expediente obviamente se publica, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en el periodo de sospecha, ¿sí? Contándose de esta manera, tanto para la quiebra directa como la indirecta. Los actos, van a haber actos que van a ser declarados ineficaces de pleno derecho. O sea, por el solo hecho de existir durante este tiempo, se los va a declarar ineficaces de pleno derecho. Es decir, se los va a revertir. No producen efectos en la quiebra. Por eso se declaran ineficaces, no nulos, ineficaces. No tienen efectos, no pueden ser no son oponibles en la quiebra. Pero entre partes el acto es válido. ¿Y cuáles van a ser los actos que se van a declarar ineficaces de pleno derecho? Son aquellos realizados a título gratuito, o sea, yo regalé mi casa, ¿sí? Regalé mi auto, regalé mi perro, regalé mi gato, todos esos actos se van a revertir, ¿sí? Porque de esa manera yo estoy perjudicando a mis acreedores porque estoy achicando mi patrimonio, ¿sí? ¿Qué otro acto se va a revertir de pleno derecho? El pago de obligaciones que no estaban vencidas, ¿sí? ¿Y cuál es otro acto que se va a declarar? Porque eso también implica achicar mi patrimonio. Yo estoy sacando plata de mi patrimonio pagando algo que no estaba vencido. Puedo haber, como tenía la intención, como sabía que estaba por quebrar, le pago a un acreedor que es amigo mío y que los otros se jodan, ¿sí? Entonces, y todavía no había vencido la creencia. Entonces, el pago de obligaciones no vencidas también es un acto que se va a revertir de pleno derecho, ¿sí? Se va a declarar ineficaz. ¿Y qué otro acto se va a declarar ineficaz? Todos aquellos que impliquen la creación de un privilegio o de alguna ventaja hacia un acreedor que antes no la tenía. ¿Sí? Todos
los que impliquen alguna ventaja para alguien y el deterioro de mi patrimonio, el achique de mi patrimonio, porque de esa manera los estoy perjudicando a los acreedores. Si estos tres tipos de actos se realizan durante ese lapso de tiempo que les acabo de comentar, se decretan ineficaces de pleno derecho. No se investiga nada, nada. El juez directamente los decreta ineficaces y esos bienes tienen que volver al patrimonio, ¿sí? Ya sea el dinero con el que se pagó, la casa que se vendió, si un acreedor le dieron un privilegio que antes no tenía, se lo saca, ¿sí? Esos son los ineficaces de pleno derecho. Y todos los otros actos van a ser revisados, la ley habla de actos, ¿cómo se llama? Por conocimiento, actos susceptibles de ser declarados ineficaces por conocimiento del estado de cesación de pagos. O sea, van a haber otros tipos de actos que pueden ser sospechosos, por ejemplo, vendí mi casa, ¿sí? Vendí, no regalé, vendí. Pero la vendí a un precio irrisorio, ¿sí? Un precio que no era lo que valía. O la vendí a alguien que no puede justificar cómo la compró, ¿sí? O sea, alguien que no tenía el dinero para comprar mi casa. O sea, esos actos se van a revisar. Si salta alguna de estas cuestiones, es probable que se haya realizado por conocimiento del estado de cesación de pagos, por saber que iba a pedir mi quiebra, y como no la quise regalar porque iba a ser declarado ineficaz el acto de pleno derecho, dije, bueno, simulo una venta, pero resulta que a quien vendí no me puede justificar el dinero con que la compró, no me puede decir de dónde lo sacó. O quizás la vendí a un precio que no es el real, ¿sí? Entonces, ese es un acto que se va a revisar y es susceptible de ser declarado ineficaz. Ahora, si yo la vendí bien, en buena ley, a un precio normal, a una persona que puede justificar de dónde sacó los fondos para pagar, bueno, puede que no se revierta, ¿sí? Porque quizás no se lo hizo con mala intención. ¿Estamos? Quizás no. ¿Mm? Entonces, se van a revisar en este lapso de tiempo que les comenté cómo se cuenta, se van a revisar los actos. Los que son sí o sí se van a declarar ineficaces son los que les dije. Y los otros son susceptibles de revisarse. Porque si no, también permaneceríamos en un estado de incertidumbre. Yo me compro un auto usado hoy y no sé si dentro de 2 años o de un año el que me lo vendió se presenta o solicita su quiebra y tiemblo porque no sé si me van a quitar el auto o no. De hecho, uno ni sabe a quién le compra los vehículos. Entonces, no se puede vivir con esta incertidumbre, ¿sí? Entonces, todo lo hecho en buena ley, por derecha, no va a haber ningún problema, y sí va a haber problema con aquellos que sean declarados ineficaces de pleno derecho. El resto se va a revisar, y si se sospecha algo o hay alguna pauta, también se decreta ineficaz el acto y se lo revierte, ¿sí? Se vuelve el bien al patrimonio y se devolverá el dinero o eventualmente esa persona tendrá que venir a la quiebra a presentarse como acreedor y a verificar su crédito, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las cosas que nos interesan del proceso de quiebras, principalmente, ¿sí? Lo que les mencioné, toda la parte de la primera parte, la conversión, la sentencia, los efectos, estos tres, que obviamente ustedes los tienen que leer detenidamente. La diferencia, lo que es la incautación de bienes, que eso está más adelante en la ley, ¿sí? Después de los efectos, la incautación de bienes, eso lo tienen que saber. Las formas de enajenar la empresa, cuando ya estamos liquidando, van a ver que tenemos distintas formas de enajenar la empresa. Puede ser enajenada como empresa en marcha, puede ser enajenada de a grupo de bienes, ¿sí? O puede ser enajenada bien por bien, se liquida, se remata bien por bien. Generalmente las empresas grandes, quiebran y ni nos enteramos que quebraron porque se las vende, se las liquida como empresa en marcha. Y este es el ejemplo que no sé si por ahí evacúo alguna duda tuya. Por ejemplo, con Oca pasó esto. Oca quebró, ¿sí? No me acuerdo si en el año, 2020, creo que fue en el año 2020, en el año de la pandemia, y fue vendida como empresa en marcha.
nos enteramos, Oca no dejó ni de funcionar, ¿sí? Ya en esa época ya no estaba ya en ese lugar, así que la Claro, verdad que, Oca se vendió como empresa en marcha. bueno, y Entonces ni corrió, nos enteramos. claro, sí, 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 Quebró, pero bueno, se vendió como empresa en marcha, con ese dinero se canceló a los acreedores que se pudo, y la empresa siguió funcionando, que probablemente se llame Oca, pero la razón social sea otra, ¿sí? Obviamente, sí, porque cambia de grupo. Entonces, muchas empresas se venden en marcha, siempre se analiza con qué voy a sacar mayor rédito, mayor plata, ¿sí? Entonces, si yo voy a sacar más plata vendiéndola, si el síndico va a sacar más dinero vendiéndola como empresa en marcha, la va a tratar de vender como empresa en marcha. Si no, venderá de a lotes, no me salía, yo decía grupos, de a lotes de bienes. ¿Qué sé yo? Vendo todo el parque automotor junto, vendo todo el mobiliario junto, vendo todo, no sé, de a lotes. Y la lo que última forma. la última vez era que también se estaba queriendo vender funcionando, era la aceitera, que se presentó a las quiebras, ¿se acuerdan? No sé qué aceitera. No sé si es General Dehesa o Mm. Vicentín, me parece que Vicentine. Ah, Vicentín, sí, 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 Esta Vicentín, sí. empresa estaba queriendo, como entró en quiebra, iban a hacer que la vendían funcionando. Claro. A un grupo extranjero se le iba a vender la empresa funcionando, eh, pero después surgió todo un inconveniente, como que hubo una defraudación al Estado el capital que habían pedido como préstamo y todo eso, y quedó en la nada. Sí, sí, eso sí, sí. Claro, ese fue otro problema, sí, sí, ese fue otro problema. Siempre el último modo de vender las empresas, salvo que sean empresas muy pequeñitas o empresas chiquititas, el último modo es vender bien por bien una silla, una mesa, un escritorio, una computadora, porque es el modo en que menos plata saco, ¿sí? Claro. Y el síndico tiene que tratar de obtener la mayor plata posible para tratar de pagar lo más que se pueda, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo del síndico. Pero, bueno, todo eso les pedimos que ustedes también lo vean, ¿sí? Que lo vean ustedes al detalle. No sé si tenés alguna duda, Rubén, alguna otra duda, o más o menos fui clara con esto. Para mí fue claro, o sea, lo que explicó, yo lo fui siguiendo con el libro y está claro, Bien. por ahí Bueno, tendría que yo leer, pido que al detalle, en los otros artículos obviamente tengo que leerlos, porque la verdad que no los leí, pero eh, bueno, lo que no, usted... pero de esto que surgió, de esto que dimos, como les digo, les estoy dando los conceptos generales, ustedes vayan Claro, al claro. detalle, ¿sí? Sí, Ustedes sí, sí, vayan sí. al detalle, ¿sí? Entonces, bueno, con esto cerraríamos por hoy y el viernes veríamos privilegios y con eso ya cerramos nuestro ciclo lectivo de este semestre. ¿Mm? Lo que es, yo tengo el trabajo y el parcial nomás, o sea, ¿ya está? ¿O tengo que hacer el otro examen Con eso también? ya estás regular. Si presentaste Ah, trabajo y aprobaste el parcial, ya estás regular. Quédate tranquilo. perfecto. ¿Mm? No, no, está bien, entonces. Ya Bueno, está. Bueno, se le bueno. puede mandar mensajes por el e-learning, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Yo siempre prefiero mensaje privado, ¿sí? El mensaje, ¿viste? Ese mensajito privado, no en el foro, Sí. porque a mí me asalta una alerta en el mail. Entonces yo ahí sé que Ah, tengo sé que tengo una duda, digamos que tengo alguien que me está haciendo alguna pregunta, ¿sí? bien, Entonces, bien. por mensajito privado, como por ese chat privado, como yo les avisé el día ese que se suspendía la clase el viernes, o el jueves creo que fue, de esa manera, ahí porque a mí me salta en el mail, así que no hay ningún problema. ¿Mm? Para el viernes privilegio. Para el viernes privilegios, que eso sí, quiero detenerme, quiero que vamos al detalle porque es un tema fundamental en la materia, que no por ser el último del programa es menos importante. ¿Sí? No, 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 sí, Eh, es bastante importante. o sea, si nosotros tomamos un examen y no saben privilegios, por más que nos den brillantemente todo el resto, si no saben privilegios, no aprueban. ¿Mm?
Sí, Bueno, sí, está. bueno, perfecto. Entonces, si estamos, Rubén, nos despedimos por hoy, ¿sí?